www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lección número 3 para el 16 de enero de 2021, cuando tu mundo se cae a pedazos. Sábado 9 de enero, para memorizar: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, verso 6. Un sábado, Connie y Roy estacionaron frente a su casa al volver de la iglesia. Una gallina pigmea pasó volando frenéticamente frente a ellos por el jardín. Algo andaba mal. Se suponía que las aves domésticas debían estar a salvo en su corral, pero habían salido. Tras una investigación rápida, descubrieron que estaban en medio de una tragedia. Beethoven, el perrito del vecino, también había escapado de su patio y estaba al lado del estanque sosteniendo a Daisy con la boca. Daisy era una hermosa gallina ponedora con suaves plumas blancas en la cola. Connie rescató a Daisy, pero ya era demasiado tarde. Su preciosa mascota, ahora con el cuello destrozado, pronto murió en los brazos de Connie. Ella se sentó llorando con el ave muerta. Había otra mascota que estaba profundamente conmovida, un pato alto y blanco llamado Waddlesworth. Vio que Connie sostenía a Daisy y al parecer supuso que ella la había matado, por lo que en las semanas siguientes, cada vez que Waddlesworth veía a Connie, él la atacaba brutalmente, pellizcándola dolorosamente con su fuerte pico. A veces es difícil determinar quiénes son tus amigos y tus enemigos. Esta semana consideraremos a un rey de Judá que también tuvo este problema y trataremos de entender por qué se equivocó en sus decisiones. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Domingo 10 de enero, Peligro del Norte. Isaías capítulo 7 versos 1 al 9. ¿Qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado? Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 37 y 38. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Ramalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 5 y 6. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Isaías capítulo 7 versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. El reino norteño de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá al sur.
Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. En el pasado, Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III de Asiria, llamado Pul, en Segunda de Reyes capítulo 15, verso 19, quien seguía amenazándoles con su imperio en expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un peligro mayor, si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere allí. Isaías capítulo 7 versos 5 y 6, podrían usar sus recursos y su mano de obra. ¿Cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Segunda de Reyes capítulo 16, versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Segunda de Crónicas capítulo 28 verso 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlos a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas migas con Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. El rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. Segunda de Reyes capítulo 16 verso 9. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo parecía que Acaz había salvado a Judá. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz no debería sorprendernos. Había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. Ver Segunda de Reyes capítulo 16 versos 3 y 4, Segunda de Crónicas capítulo 28 versos 2 al 4. Cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Ver Santiago capítulo 2 verso 22 y Jeremías capítulo 12 verso 5. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lunes 11 de enero. Intento de intercepción. Isaías capítulo 7 versos 3 al 9. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio,
con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá, aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Mientras Acaz sopesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevivieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos 5 y 19. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser parecía lógico y atractivo, desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero. Los riesgos eran asombrosamente altos. Entonces el Señor envió a Isaías a interceptar al rey, aparentemente cuando estaba inspeccionando el suministro de agua de Jerusalén en preparación para un asedio, con la intención de persuadirlo que no consultara al líder asirio. ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo Sear-Jasub con él? Isaías capítulo 7, verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Labor. Acaz se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo. Llamado un remanente volverá. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio. ¿O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse? El verbo volver también conlleva el significado de arrepentimiento. El mensaje de Dios a Acaz era: significa lo que tú hagas que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. El mensaje de Dios, ¿cómo abordó la situación del rey? Isaías capítulo 7 versos 4 al 9. Y dije: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. La amenaza de Siria e Israel pasaría y Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias que Acaz le parecían enormes volcanes humeantes eran sólo dos cabos de tizón que humean. Isaías capítulo 7 verso 4. No era necesario que Acaz pidiera ayuda a Siria.
Pero para tomar la decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor y en sus promesas. Necesitaba creer para poder permanecer. Isaías capítulo 7, verso 9. Las palabras creer y permanecer provienen de la misma raíz hebrea de donde también proviene la palabra verdad, lo que es confiable, y la palabra amén, afirmar lo que es verdadero, confiable. Acaz necesitaba estar seguro para asegurarse, necesitaba confiar para ser confiable. Presta atención a la última parte de Isaías capítulo 7, verso 9. ¿Por qué tener fe y creer son tan importantes para permanecer? ¿Permanecer en qué? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Martes 12 de enero, otra oportunidad. Isaías capítulo 7, versos 10 al 13. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Acaz no respondió al llamado de fe de Isaías. Entonces, misericordiosamente, Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías capítulo 7, verso 11. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. A diferencia de las loterías o las rifas, Dios no impuso restricciones con letra chica. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino, como lo hacían los gobernantes humanos cuando alcanzaban el umbral máximo de su generosidad. Ver Esther capítulo 5 verso 6, capítulo 7 verso 2, Marcos capítulo 6 verso 23. Estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado, si tan solo creía. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro, o tantos soldados como granos de arena hay en el Mediterráneo. ¿Por qué respondió Acaz de esa manera? Isaías capítulo 7, verso 12. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. A primera vista, la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba, como lo habían hecho los israelitas siglos antes durante su peregrinaje por el desierto. Éxodo capítulo 17, verso 2, Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Pero la diferencia era que Dios invitó al rey a ponerlo a prueba. Comparar con Malaquías capítulo 3, verso 10. Le hubiese agradado que aceptara su regalo tremendamente generoso. No pondría a prueba la paciencia de Dios. Pero Acaz ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara a creer. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Escucha Isaías capítulo 7, verso 13. ¿Qué está queriendo decir Isaías aquí? Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Isaías recalca que, al negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acaz cansó a Dios.
Pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios, en claro contraste con Isaías capítulo 7 verso 11, donde el profeta le pidió al rey que pidiera una señal de Jehová, tu Dios. Cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Jehová era el Dios de Isaías, pero no de Acaz. ¿Qué nos enseña la lección de este día acerca de la paciencia y la voluntad de Dios para darnos la salvación a todos? ¿Qué nos dice también acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano cuando no se rinde completamente al Señor? Al final, incluso si Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que él hubiese deseado, ¿crees que Acaz habría creído? Explica tu respuesta. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Miércoles 13 de enero, señal de un hijo. Isaías capítulo 7 verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías capítulo 7 verso 11 no conmovió a Acaz. Entonces cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, Isaías capítulo 7 verso 14, suponemos que ésta tendrá dimensiones asombrosas que sólo la imaginación divina podría concebir. Comparar con Isaías capítulo 55 verso 9, Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. ¿Quién es la mujer y quién es el hijo? En ninguna parte del Antiguo Testamento indica el cumplimiento de esta importante señal como lo había hecho con las señales dadas a otros, como Gedeón. Jueces capítulo 6 versos 36 al 40. Por ende, estos son algunos de los posibles cumplimientos basados solo en el Antiguo Testamento. 1. Debido a que la expresión mujer joven se refiere a una joven en edad de casarse, muchos suponen que es una mujer casada que vive en Jerusalén, tal vez la esposa de Isaías. Isaías capítulo 8 verso 3 registra el nacimiento de un hijo de Isaías con la profetisa, refiriéndose a su esposa, cuyos mensajes proféticos consistían al menos en sus hijos. Comparar con Isaías capítulo 7 verso 3 y capítulo 8 verso 18. Sin embargo, este hijo se llamaba Maher Salal Hasbaz, Isaías capítulo 8 versos 1 al 4, no Emmanuel. No obstante, las señales de los dos niños son similares por el hecho de que antes de tener edad suficiente para elegir entre el bien o el mal, Siria e Israel del norte quedarían devastados. Isaías capítulo 7 versos 16, capítulo 8 verso 4. 2. Algunos sugieren que Emmanuel es Ezequías, hijo de Acaz, quien llegó a ser el próximo rey, pero en ninguna parte se le aplica el nombre Emmanuel. 3. Debido a que Emmanuel es un tanto misterioso, y su nombre comúnmente traducido, Dios con nosotros, se refiere a la presencia de Dios, podría ser el mismo que el Hijo especial profetizado en Isaías capítulo 9 y 11. De ser así, la descripción exaltada y divinal, Isaías capítulo 9 verso 6, y la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11 verso 10, sobrepasan todo lo que podría atribuirse incluso al buen rey Ezequías. 4.
Un nacimiento natural de una mujer soltera en edad de casarse supondría un hijo ilegítimo por causa de la promiscuidad ilegal. Ver Deuteronomio capítulo 22, versos 20 y 21. ¿Por qué Dios se referiría a un niño así como a una señal para inspirar fe? En contraposición, el Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emanuel. Mateo capítulo 1 versos 21 al 23, que nació en forma milagrosa y pura de una virgen soltera, pero comprometida. Jesús también es el Hijo Divino. Isaías capítulo 9 verso 6, Mateo capítulo 3 verso 17, y el vástago y la raíz de Isaí. Isaías capítulo 11 verso 1 y 10, Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Quizás un Emanuel anterior, cuyo desarrollo le demostró a Acaz la exactitud de los cumplimientos proféticos, se convirtió en un precursor de Cristo. No lo sabemos. Medita sobre la realidad de la venida de Cristo a la humanidad. ¿Qué tipo de consuelo nos puede dar esta realidad en medio de lo que parece un mundo frío? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Jueves 14 de enero. Dios está con nosotros. Isaías capítulo 7 verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Jasub, un remanente volverá, y Majer Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El nombre Emanuel tiene un significado. Es literalmente con nosotros Dios. Pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante. Al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, porque no se expresa en hebreo. Entonces Emanuel debe traducirse: Dios está con nosotros. Comparar con las mismas palabras en Isaías capítulo 8 verso 10, así como el nombre Jesús, en griego y abreviado del hebreo, Yeshua o Yoshua, significa Señor es salvación, con el verbo nuevamente expreso, comparar con Isaías, que significa salvación de Jehová. Pero el nombre Emanuel no es sólo una descripción abstracta, es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. ¿Cuál es el significado de la promesa de que Dios está con nosotros? No hay mayor seguridad ni consuelo. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero promete estar con él. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías capítulo 43 versículos 1 y 2. ¿Dónde estaba el Señor cuando los babilonios arrojaron al fuego a los 3 amigos de Daniel? Con ellos. Daniel capítulo 3 versos 23 al 25. ¿Y dónde estaba el Señor durante el tiempo de angustia de Jacob, cuando luchó hasta el amanecer? En los brazos de Jacob, lo más cerca que pudo llegar.
Génesis capítulo 32, versos 24 al 30. Aunque el Señor no se presente en forma física en la tierra, atraviesa las experiencias de su pueblo junto a él. ¿Dónde estaba el Señor cuando la multitud condenó a Esteban? De pie a la derecha de Dios. Hechos capítulo 7, verso 55. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Por qué se puso de pie cuando Esteban estaba en problemas, a punto de morir apedreado? Como dijo el escritor Morris Benden, Jesús no iba a soportar eso sentado. Aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? ¿Cuán bien nos hace saber que contamos con su presencia? Explica tu respuesta. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Viernes 15 de enero, para estudiar y meditar. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Él vino a este mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por tanto fue profetizado de él, lo llamará Emmanuel, deseado de todas las gentes, página 11. Habría convenido al reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje como proveniente del cielo, pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, buscó la ayuda de los paganos. Desesperado avisó así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Segunda de Reyes capítulo 16, verso 7. La petición iba acompañada por un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. Profetas y Reyes, página 243. Preguntas para dialogar. 1. Cuando estás en el proceso de tomar una decisión, ¿es apropiado pedir a Dios una señal? ¿Cuáles son posiblemente los peligros intrínsecos de hacer algo así? 2. Es bueno contar con ayuda humana, pero ¿cómo reconoces los límites? 3. El autor ruso León Tolstoy escribió a un amigo diciendo que una vez que un hombre se da cuenta de que la muerte es el final de todo, entonces tampoco hay nada peor que la vida. El hecho de saber que Dios está con nosotros, ¿qué respuesta presenta ante esa declaración? Resumen. Dios llevó al infiel rey Acaz a circunstancias en las que tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Creer o no creer? Esta es la cuestión. Aunque el Señor le ofreció darle cualquier señal que se le pudiera ocurrir, se negó a permitir que Dios le mostrara una razón para creer. En cambio, eligió como amigo al rey de Asiria.